vamos a conocer y analizar los aspectos básicos y fundamentales de la función cuadrática y de su representación gráfica. Como siempre y de forma paralela a los aspectos teóricos, haremos un ejemplo práctico que nos servirá para asimilar mejor todos los conceptos que vamos a estudiar. Comenzamos con la definición de función cuadrática. Una función cuadrática es aquella que puede escribirse de la forma f de x igual a ax cuadrado más bx más c. A veces también nos la podemos encontrar como y igual a ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales cualesquiera, con la excepción de a, que nunca puede ser 0, porque si a es 0, el término cuadrático de x cuadrado se anularía y nos quedaría una expresión del tipo y igual a bx más c, que como bien recordaréis, se trata de una función lineal. La representación gráfica de una función cuadrática es una parábola. Las parábolas pueden estar abiertas hacia arriba, como aparece en esta primera imagen, o bien abiertas hacia abajo, como aparece en la segunda imagen. Posteriormente veremos y explicaremos cuándo se da una u otra. Para representar una parábola tenemos que conocer tres cosas fundamentalmente. Tenemos que saber el vértice, tenemos que conocer los puntos de corte con el eje X, con el eje de abscisas, y por último tenemos que saber el punto de corte con el eje de ordenadas, con el eje OY. Si conocemos estas tres cuestiones, la representación gráfica será muy sencilla de realizar. Pues bien, ahora vamos a ver cada uno de estos apartados y empezamos con el vértice. El vértice de una parábola es el punto en el que la función pasa de ser decreciente a ser creciente cuando la parábola está abierta hacia arriba, o bien el punto en el que la función pasa de ser creciente a decreciente cuando la parábola está abierta hacia abajo. El vértice, como todo punto del plano, va a tener dos coordenadas, la coordenada x, que la vamos a llamar x sub v, y la coordenada y, que la designaremos como y sub v. Pues bien, la coordenada x del vértice siempre la podremos calcular con la expresión x sub v igual a menos b partido por 2a. Como comenté al principio, haremos un ejemplo práctico y numérico. En concreto, lo realizaremos con esta expresión, con esta función cuadrática, y igual a x cuadrado menos 4x más 3. Así, en esta función cuadrática tendremos que a, que es el coeficiente del término cuadrático, es más 1, b, que es el coeficiente que multiplica al término lineal x, es menos 4, y por último el término independiente c, que es más 3. Si aplicamos la expresión x sub v menos b partido por 2a a nuestro ejemplo, tendremos que la coordenada x del vértice de nuestra función cuadrática será el siguiente. Menos b, que vale menos 4, partido 2 por el coeficiente a, que es 1. De tal forma, y operando, tendremos que es más 4 partido por 2 igual a más 2. Por tanto, nuestro vértice ya va a tener la coordenada x calculada, que va a ser más 2. Ahora nos queda calcular la coordenada y del vértice. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Lo único que debemos hacer es sustituir el valor de la coordenada x del vértice más 2 en la expresión general de la función cuadrática. Es decir, donde ponga x pondremos el valor 2 y operaremos. Así obtendremos que el valor y del vértice será más 2 al cuadrado menos 4 por más 2 más 3. Operando tendremos que 2 al cuadrado 4, menos 4 por más 2 menos 8 más 3. Y simplificando esa expresión tendré que el valor de la y del vértice es menos 1. Por tanto, el vértice que nosotros estamos buscando será el punto que tenga de coordenadas más 2 menos 1. Pues vamos a representar dicho punto en los ejes de coordenadas. Nos vamos a la x más 2,
a la y menos 1 y donde se corten, ahí lo tenemos. Este es nuestro vértice de la función que tenemos que representar. Recordad que dijimos que las parábolas podían estar abiertas hacia arriba o hacia abajo. Vamos a explicar en este punto cuándo se da una circunstancia u otra. Que una parábola está abierta en un sentido o en otro va a depender solamente del valor del coeficiente a. Si a es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba y se dice que es cóncava, como se observa en la imagen. Si por el contrario a es negativa, la parábola se abre hacia abajo y decimos que es convexa, como se muestra en la imagen. Si lo particularizamos a nuestra función, que recordar que era x² menos 4x más 3, el coeficiente a, que es el número que multiplica la x², es 1, y por tanto estaremos hablando de que nuestra parábola va a tener una representación gráfica que va a ser cóncava. Pasamos al segundo apartado, puntos de corte con el eje X. Todos los puntos situados en el eje X tienen como segunda coordenada, como coordenada y, el valor 0. Por tanto, para calcular dichos puntos debemos utilizar siempre la condición y igual a 0. Es decir, donde ponga y tenemos que poner el valor 0 y nos quedará una expresión del tipo, si sustituimos este valor y por 0, me quedará una expresión del tipo x² menos 4x más 3 igual a 0, que se trata de una ecuación de segundo grado completa. Y como todos recordaréis, se resuelve con la expresión general x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b² menos 4 por a por c, partido todo ello por 2a. Dicha ecuación puede tener dos soluciones, una única solución o no tener solución. Es decir, la parábola puede tener dos puntos de corte con el eje X, un punto de corte con dicho eje, o bien, si la ecuación de segundo grado no tiene solución, significará que la parábola no corta al eje X. Y esta situación depende única y exclusivamente del valor del discriminante b² menos 4ac, que es el término que aparece dentro de la raíz. Así tenemos que si b² menos 4ac es mayor que 0, dos puntos de corte con el eje X. Si b² menos 4ac es igual a 0, un único punto de corte con el eje X. Y si b² menos 4ac es menor que 0, la parábola no va a cortar al eje X. Vamos a particularizarlo a nuestro ejemplo x² menos 4x más 3, que como recordaréis tenía de coeficientes a más 1, b menos 4 y c más 3. Si aplicamos la expresión de la fórmula tendremos lo siguiente: sustituyendo los correspondientes valores tendremos que menos 4 más menos la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado menos 4 por 1 por 3 dividido todo ello por 2 por 1. Realizando las operaciones correspondientes tendremos que x es más 4 más menos la raíz de 16 menos 12 partido entre 2 y por tanto es igual a 4 más menos la raíz de 4 partido por 2. Esto es igual a 4 más menos 2 partido por 2 y ahora tenemos aquí dos opciones. La primera será con el signo positivo y tendremos 4 más 2 partido por 2 y la segunda opción con el signo negativo más 4 menos 2 partido por 2. Dándonos como soluciones x sub 1 igual a 3 y x sub 2 igual a 1. De la solución x1 igual a 3 y recordando que aplicamos la condición de que y era igual a 0, nos dará el punto 3, 0. Este será el primer punto de corte con el eje X. De forma semejante con la solución x sub 2 igual a 1, obtendremos el punto 1, 0. Pues a continuación lo único que nos queda es representar en nuestros ejes estos puntos de corte con el eje X, el 3, 0 y el 1, 0. Pues vamos a ello.
punto que aparece en la imagen será el 1, 0, y el 3, 0 será 3 en la X, 0 en la Y, será S. Una vez calculados el vértice y los puntos de corte con el eje X, solamente nos queda para finalizar el estudio de nuestra parábola el punto de corte con el eje de ordenadas, con el eje Y. Si analizamos la situación de forma análoga a la anterior, sabemos que todos los puntos situados en el eje Y tienen como primera coordenada, como coordenada X, el valor 0. Y esta será la condición que tendremos que aplicar para calcular los puntos de corte con el eje Y. Es decir, en nuestra función tendremos que sustituir las correspondientes X por el valor 0. De tal forma que tendremos que Y será igual a 0 cuadrado menos 4 por 0 más 3. Operando, sencillamente nos queda que la Y sale 3. Y por tanto, el punto de corte que estábamos buscando será coordenada X 0, coordenada Y 3. Lo representamos a continuación y tendremos que será el punto 0 en la X, 3 en la Y, será justamente el que aparece en la imagen. Pues bien, únicamente nos queda representar la parábola que tiene de vértice el punto 2, menos 1, que corta al eje de abscisas en los puntos 3, 0 y 1, 0, y que corta al eje de ordenadas en el punto 0, 3. Pues la parábola que estamos buscando será la que aparece en la imagen a continuación. Pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo y hasta la próxima.